Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Fútbol Mundial Podcast. Hoy vamos a estar repasando los partidos de ida de la fase de playoff de la Champions. Finalmente hemos entrado ya a esta etapa de la competición de mano a mano. Se empieza a poner buena la Champions y hoy vamos a repasar los 8 partidos de ida. La próxima semana se definen ya con los partidos de vuelta, las revanchas van a ser ahí seguidas nada más. Ya se definen a los 8 equipos que van a clasificar a los octavos de final y se enfrentarán a los 8 equipos que clasificaron directamente en la fase de liga y ya los están esperando en la siguiente fase. Así que vamos a comenzar con el repaso y como ya es costumbre vamos a hacerlo en orden, comenzando por los partidos que se jugaron el día martes. Y en horario, el partido que se jugó más temprano, el martes, fue el encuentro entre el Brest y el Paris Saint-Germain, duelo francés entre dos equipos que juegan en la misma liga, en la Liga en Francia. Y bueno, habíamos dicho que en los últimos años el Brest no le había podido ganar al Paris Saint-Germain. De hecho, se habían enfrentado, o sea, salió el sorteo y el Brest y el Paris Saint-Germain tenían que enfrentarse antes por Liga. Ahí el marcador quedó 5-2 a favor del Paris Saint-Germain. Y en esta ocasión el resultado no iba a ser diferente porque el Paris Saint-Germain goleó también. Este primer playoff se jugó con el Brest como local y bueno, al final el equipo de Luis Enrique terminó ganando por 3-0 y prácticamente pienso que la serie ya está súper cerrada. No veo manera de que el Brest pueda remontar un 3-0 en el Parque de los Príncipes. Dembélé fue el mejor jugador del partido, estuvo enchufadísimo, marcó 2 goles, aunque el primero fue de Vitinha al minuto 21 de penal ponía el 1-0, después Dembélé al 45 iba a marcar el 2-0 y ya en la segunda mitad al minuto 66 Dembélé nuevamente iba a sellar la goleada con el tercer gol. El Brest, no jugó mal, en el primer tiempo generó bastantes ocasiones, incluso forzó un error de Donnarumma en presión, pero no tiene esa jerarquía arriba que sí tiene el Paris Saint-Germain. El Brest perdonó muchísimo, tuvo ocasiones y al final, bueno, el Paris Saint-Germain con la calidad individual de Dembélé sobre todo, terminó ganando por 3-0. Y como digo, en casa el Paris Saint-Germain se va a hacer aún más fuerte, pienso yo, y el Brest no veo la manera en que pueda remontar esta serie porque tendría que ganar por 3 goles al Paris Saint-Germain. Como les digo, el Brest no le ha ganado al Paris Saint-Germain en los últimos años ni un solo partido. Creo que solo le ha sacado un empate. Y ahora como visitante y jugando ya en la vuelta de la Champions League, no veo forma. Así que podríamos dar por sentado de que el Paris Saint-Germain ya está clasificado a la próxima ronda. Obviamente es fútbol y todo puede pasar, pero por lógica y por lo que hemos visto en este partido de ida, el Paris Saint-Germain ya tiene medio boleto o un poco más asegurado a la siguiente ronda. Así que el Paris Saint-Germain ganó 3-0. No fue fácil, le generaron peligro, pero al final la calidad individual y un Dembélé que está enchufadísimo en estos últimos partidos de Champions le ayudaron a obtener esta victoria importantísima. Bien, después tuvimos a la Juventus que venció por 2-1 al PSV Eindhoven. La Juventus jugó como local este primer partido, esta primera parte de la llave, jugó en Italia. El primer gol iba a llegar al minuto 34. Matt Kenny iba a marcar un golazo después de un centro al área, rechazo de la defensa del PSV y Matt Kenny le pega muy bien y termina marcando un golazo de lejos para poner el 1-0 a favor de la Juventus. Después y en la segunda mitad, Perisic al minuto 56 iba a poner el empate momentáneo con un muy buen gol también porque termina enganchando y le pega de zurda al primer palo. Así que el partido se ponía 1-1. Sin embargo, al minuto 82 y a la recta final del partido, Mbagula iba a marcar el segundo tanto y le iba a dar esta victoria complicada, pero al final victoria importante a la Juventus, que va a tener ahora que visitar al PSV Eindhoven para cerrar la llave en Países Bajos. Esa es una llave que, como les dije en la previa, iba a estar muy peleada. No creo que esté ni mucho menos cerrada la llave. Es verdad, no sé si se acuerdan que la Juventus se enfrentó al PSV en el inicio de la Champions, pero ahí vimos a un PSV que lo intentó a los primeros minutos, sin embargo la Juventus se hizo fuerte y terminó ganando.
En ese partido la Juventus ganó, pero el PSV fue distinto, no se amilanó, a pesar de ser una serie de playoff. Le contestó cada golpe que le daba la Juventus, el PSV respondía también con ataque, la Juventus tuvo que aguantar en muchos momentos y como les digo, y como les dije también en la previa, le dije esta llave puede ser un 50-50 tranquilamente. Le di, si no me equivoco, 51 a la Juventus por el nombre y porque puede ser un equipo más grande históricamente, pero ahora se va a cerrar en Países Bajos y la Juventus ha sacado una ventaja, pero es mínima. Y en el partido de vuelta, si quieren verlo, obviamente no está cerrado tampoco. Otros partidos más interesantes o el Manchester City Real Madrid, que es el partido más atractivo, pero el PSV contra la Juventus puede que también sea un encuentro bastante peleado, la verdad. Va a ser un partido que pinta para ser parejo, emocionante. Por ahí el PSV puede ganar también por la mínima en Países Bajos e irse a la larga a los penales. Así que les recomiendo que si pueden, no sé, vean el partido en una segunda pantalla porque esta llave promete bastante y por lo que hemos visto va a ser muy pareja también. No está definido para nada quién va a clasificar a la siguiente ronda. Así que victoria por la mínima de la Juventus por 2-1. Bien, pasemos a otro partido. Tuvimos el encuentro entre el Sporting de Lisboa y el Borussia Dortmund. Victoria del Borussia Dortmund como visitante, 3-0 prácticamente sentencia la serie. El Sporting de Lisboa, el partido lo comenzó mejor, salió como un vendaval, literalmente le generó muchísimas ocasiones al Borussia Dortmund. Comenzó con muchos jugadores enchufadísimos en tratar de anotar un gol temprano. Tuvimos a Maxi Araujo tratando de rematar de lejos. Harder también estuvo bastante activo buscando oportunidades de gol. El Borussia Dortmund tuvo por ahí nada más un cabezazo de Emre Can que se fue por encima de la portería, pero poco más. En el primer tiempo, digamos que el Sporting de Lisboa intentó con todo meter goles, pero no pudo romper la defensa del Borussia Dortmund, tampoco estuvo fino. Y Schlotterbeck pues también evitó unos cuantos goles ahí del Sporting de Lisboa. Y al final el partido se fue al descanso, terminó el primer tiempo 0-0. El Sporting de Lisboa lo había intentado por todos los medios, pero no logró conseguir el gol y eso le iba a pesar bastante porque ya en la segunda mitad el Borussia Dortmund se plantó firme, empezó a jugar mejor y al Sporting de Lisboa lo metió contra su área y lo empezó a asfixiar como si el Sporting de Lisboa hubiera sido el equipo visitante. Así que por todos los medios empezó a generarle peligro, el Borussia Dortmund no lo dejaba respirar, el Sporting no podía salir. Entró Gyökeres para la segunda mitad, pero estuvo bastante atrapado en banda, no lograba salir de esa presión tampoco. Y al final, poco a poco, el partido se fue decantando a favor del equipo alemán. Y al minuto 60 iba a llegar el primer tanto, Guirassy iba a poner el 1-0. Después al 68 Pascal Gross marcaba el 2-0 y al 82 Adeyemi sentenciaba prácticamente ya la serie con el tercer tanto del partido. 3-0, victoria para el Borussia Dortmund, que como digo, prácticamente sentencia la serie porque el Sporting de Lisboa es un equipo que se ha venido muy abajo. Ya hemos hablado después de que su ex entrenador se fue al Manchester United y nada, si no pudo como local, a pesar de que en el primer tiempo tuvo ocasiones para marcar, no lo logró, le marcan 3 goles en la segunda mitad. Ya está sentenciado porque no veo al Sporting de Lisboa como está jugando, remontándole al Borussia Dortmund. Y digo que esto es más por cómo está el Sporting de Lisboa, porque al Borussia Dortmund ya le hemos visto pechearla bastantes veces. Si fuera otro equipo podría decir, oye, el Borussia Dortmund, ni siquiera siendo local puedes estar seguro de que te pueda asegurar un resultado. Pero está jugando bien el Borussia Dortmund y sumando de que el Sporting de Lisboa está muy mal, no logra reponerse, encadena muchas noches malas en Champions desde que se fue su entrenador Rubén Amorín. No lo veo al Sporting de Lisboa remontando un 3-0. Oye, quién sabe, ¿no? Como digo, es el Borussia Dortmund y el Borussia Dortmund puede sorprenderte, tanto para bien como para mal. Para bien, llegando a la final de la Champions la temporada pasada, para mal, perdiendo contra un equipo de media tabla como local y no pudiendo llevarse la Bundesliga. Así que por el momento yo veo al Borussia Dortmund ya muy seguro en los octavos de final, pero aún falta todavía el partido
de vuelta, de revancha, allá en Alemania en el Signal Iduna Park. Así que victoria del Borussia Dortmund por 3-0. Y el martes tuvimos el partido de ida de esta llave estelar en los playoffs. El Manchester City recibiendo al Real Madrid. Sabemos que ninguno de los dos equipos está en su mejor momento. El Manchester City está en una crisis tremenda de resultados, de rendimiento, de cuestionar a jugadores y al entrenador Pep Guardiola. Y el Real Madrid, si bien está líder en Liga, sigue vivo en todas las competiciones, en Champions, Copa del Rey, sí que se le ha cuestionado bastante el tema de los partidos grandes. No grabé episodio el fin de semana, pero el Real Madrid tuvo que jugar contra el Atlético de Madrid, primero contra segundo de la Liga Española, y empataron 1-1. Ese era un partido importante contra un rival grande, uno más que el Real Madrid no lograba ganar esta temporada. 1-1, comenzó ganando el Atlético de Madrid con ese penal de Julián Álvarez, luego iba a empatar Mbappé y ahí quedó el Real Madrid a corta distancias con sus perseguidores, con el Atlético de Madrid y con el Barcelona, y llegaba este partido con eso, ¿no? De que no pudo ganar como local, y contra el City, por más que no esté bien, no va a ser fácil. Y de hecho no fue fácil, porque los dos equipos mostraron por varios momentos que no están en su mejor nivel, no están enchufados, pero al final se decantó bastante por el tema de las individualidades que tienen, sobre todo el Real Madrid. Porque lo del City puede ser ya un cambio generacional, jugadores muy mayores, sobre todo en el medio campo, de que tienes a un De Bruyne, a un Gundogan, a un Bernardo Silva, que ya no son jóvenes, y en el fútbol la edad pesa bastante, y para el estilo del fútbol actual, para un equipo como el Manchester City, que depende bastante de su medio campo, tener a jugadores que ya no pueden correr tanto, que no aguantan el partido, y sumando eso las lesiones que tuvo el Manchester City durante este partido, primero fue Grealish y después Akanji, que tuvieron que salir lesionados, cada uno en un tiempo diferente. Eso sumando la velocidad de los jugadores del Real Madrid, que del equipo español creo que el problema es más no generacional, porque tiene jugadores muy jóvenes, sino que todavía no se han terminado de acoplar con la llegada de Mbappé. Porque tampoco vamos a decir que han fichado jugadores en todas las posiciones, no. Primero, no se han acoplado del todo todavía con la llegada de Mbappé, porque en el ataque le hemos visto mejor en los últimos partidos, pero aún tienen que encajar al 100% Mbappé, Vinicius y Rodrigo. De hecho, todavía está mucho ese debate de ¿van a jugar los tres o ponemos a un jugador más en el medio campo y se sacrifica a uno de los tres de arriba? Y eso sumando también las lesiones que ha tenido el Real Madrid, porque si vemos la alineación del equipo merengue en este partido en la defensa, es súper surrealista. Me recuerda bastante al Real Madrid de Zidane durante la pandemia, que jugó ese último partido de liga con Odriozola, con Militao, que estaban a punto de venderlo, y esa temporada justamente fue la salvación y redención de Militao, que lamentablemente está lesionado. Estuvo Nacho también como central y por la banda izquierda Miguel Gutiérrez. Y en ese partido también fue una defensa surrealista que nadie hubiera esperado de ver al inicio de la temporada. Todos hubieran imaginado un Carvajal, Militao, Rudiger o Alaba. Bueno, Rudiger porque Alaba estuvo lesionado ya bastante tiempo, y Mendy. Pero el Real Madrid terminó jugando con Valverde, lateral derecho, Raúl Asensio y Tchouaméni de centrales, y Mendy en la banda izquierda. O sea, Valverde como lateral porque no tiene laterales el Madrid. Se lesionó Carvajal a largo plazo y luego Lucas Vázquez también terminó lesionado después del partido contra el Atlético. Así que el Madrid se quedó sin laterales y ni siquiera tiene centrales como Militao, por ejemplo, que puede jugar en la banda derecha. No, ha tenido que poner a Valverde. En el centro, Asensio, que probablemente nadie lo conocía antes de comenzar la temporada, pero ha sorprendido para bien. Y Tchouaméni, que es pivote, pero está jugando de central. Y bueno, Mendy, que no jugó contra el Atlético de Madrid. Ahí lo pusieron a Fran García, pero ahora sí Ancelotti terminó decantándose por el jugador francés. Bueno, y el Manchester City también, que jugó o comenzó el partido con 4 centrales en la defensa, solo que Akanji y Guardiola pueden jugar
como laterales también. Comenzó con Grealish, que al final terminó saliendo lesionado, Savinho, que ahora es una de sus principales piezas para desbordar por la banda, y Haaland como delantero. También el City con jugadores, como digo, ya de bastante antigua generación que no pueden jugarte partido a máxima intensidad a 90 minutos. Y bien, ya yendo al partido, el primer gol fue de Haaland al minuto 19. Un gol poco esperado porque el Madrid fue quien empezó presionando bastante el Manchester City. O sea, el partido que se jugó la temporada pasada en el Etihad, donde el City lo asfixió durante casi todo el encuentro en Madrid, y el Madrid ahí puso el autobús atrás y Lunin se consagró ahí atrapando todos los balones. No, en ese partido fue totalmente diferente. Fue un partido muy de ida y de vuelta, parecido al que jugaron en esa Champions que la gana el Madrid, remontando todos los partidos. Fue en la 23-20, no, la 22-23 si no me equivoco, donde estaba Benzema todavía. Fue algo parecido, un partido muy abierto, muy de ida y de vuelta, pero con el Madrid teniendo más ocasiones, con Mbappé, con Vinicius, generando bastante peligro. Pero al final el Real Madrid, la falta de eficiencia la pagó caro porque Haaland terminó marcando el primer tanto al minuto 19. Es un balón que va al área, Guardiola baja bien, Haaland termina rematando, pone el 1-0, se revisa el gol por la posición, estaba habilitado al final y el tanto subía al marcador. 1-0 quedaba el partido hasta el descanso, porque el Real Madrid siguió intentando. El City luego del minuto 20 al 40 más o menos tomó posesión del balón. Vimos por momentos a un City clásico, ese que te controla la posesión, de que corre bastante, pero no duró mucho más y nos íbamos al entretiempo. Ya en la segunda mitad, el Real Madrid tenía que salir a buscar el empate. Ya en la segunda mitad, el City tuvo que hacer ese cambio obligado de Akanji porque, como les decía, el jugador suizo se lesionó en los últimos minutos del primer tiempo, así que Guardiola se esperó que fueran al descanso para no quemar una ventana de cambio, y ya en la segunda mitad entró Rico Lewis. El Madrid iba a conseguir el empate al minuto 60, gol de Kylian Mbappé. La jugada comienza con un tiro libre, que si no me equivoco es sobre Ceballos. Luego Valverde intenta pegarle, choca en la barrera, el rebote lo agarra Ceballos, pica bien el balón y asiste a Mbappé, que no le pega de la mejor manera, pero al final le sirve para definir a la parte izquierda de la portería de Ederson, que nada puede hacer, y el partido se empataba 1-1. De hecho, la foto de Mbappé definiendo, o sea, su cara, sus gestos, es casi idéntica a los gestos y cara que puso cuando define en la final del Mundial frente al Dibu Martínez. En ese segundo gol donde la agarra de volea es bastante parecida. Solo como curiosidad para que sepan. Así que el Real Madrid empataba el partido 1-1 y luego empezó a generar peligro también para poder ganarlo. Sin embargo, al minuto 80, falta sobre Foden, Ceballos lo toca con la rodilla. No queda muy claro si la falta es adentro o fuera del área. No se ve tampoco una repetición tan clara, no nos la muestran. Pero al final el árbitro termina cobrando penal a favor del Manchester City y Haaland se encarga de convertirlo al gol, bien definido abajo al ángulo derecho. Courtois se lanza al poste izquierdo, así que el gol entra y suma en el marcador. 2-1 ganaba el Manchester City. Parecía que con esto ya se definía, porque a ver, gol al minuto 80. El Madrid podría hacerlo de nuevo o no, remontar en los últimos minutos. Todos se preguntaban eso, y si podía hacerlo, sobre todo en un estadio en el que nunca había ganado, porque el Real Madrid jamás había logrado ganar en el Etihad Stadium hasta el día martes. Es verdad que gana por penales la temporada pasada, pero ya saben que estadísticamente la victoria nada más cuenta en tiempo reglamentario o suplementario, es decir, los 30 minutos de la prórroga. En penales, al final el resultado del partido se cuenta como un empate. En fin, el hecho es de que el Real Madrid iba a remontar nuevamente. Después del gol terminan entrando, entra Modric por Ceballos, después meten a Brahim Díaz por Rodrigo, y justamente Brahim Díaz, 2 minutos después de haber ingresado al campo de juego, marcaba el minuto 86 el 2-2, y cuando ya parecía que Real Madrid, al menos había empatado, definía en el Bernabéu, no iba a ser todo, porque en el minuto 92 se equivoca el City, rechazando hacia atrás, la agarra Vinicius, se va con todo el área, queda frente a Ederson, la termina picando,
Y el balón, cuando parecía que se iba afuera, iba a estar ahí el 9 del Real Madrid, que no es Mbappé. Hablamos de Jude Bellingham. Y digo el 9 del Real Madrid porque Mbappé es el 9 de esta temporada, pero Jude Bellingham muchas veces aparece también como 9. Le hemos visto la temporada pasada y en los momentos donde más se necesita está ahí Bellingham. Y aquí no iba a ser la excepción. Bellingham también, que nos ha acostumbrado a hacer bastantes goles ya en los últimos minutos del partido. Aquí nuevamente al minuto 92 ponía el tercer gol del partido y el Real Madrid conseguía otra remontada histórica porque, como les digo, nunca había ganado como visitante contra el Manchester City y esta ocasión sí lo logra. 3-2 a favor del Real Madrid y ahora tiene que definir todo en el Santiago Bernabéu. Veremos qué sucede. El Real Madrid hasta el momento es favorito para clasificar, claramente porque el City en defensa es un desastre. Hasta Ederson está bastante errático, siendo él un portero con buena salida de balón, que juega muy bien con los pies. Está el City muy mal atrás, demasiado mal, y el Real Madrid no le va a perdonar con Mbappé, Vinicius, Rodrigo, Bellingham ahí arriba, así que veremos qué sucede, pero por el momento el Real Madrid es favorito. La llave no está cerrada, por supuesto que no, pero el Real Madrid pinta mejor que el Manchester City. Y se dice que también Rudiger ya puede estar disponible, así que sería un punto más a favor del cuadro merengue de que Rudiger nuevamente se encuentre con Haaland, que no lo va a dejar ni respirar seguramente. Bien, luego tuvimos ya el día miércoles, pasando a la siguiente... Bueno, seguimos en los playoffs, pero el siguiente día de juegos, otros 4 partidos. A primera hora tuvimos la victoria del Brujas por 2-1 sobre el Atalanta. Este partido sí me sorprendió bastante porque no me esperaba de que el Brujas ganara. Pero al final así es el fútbol y, como digo, cualquier cosa puede pasar. Yo le di en la previa al Atalanta mucha más probabilidad en porcentaje de pasar, pero al final, bueno, pasan estas cosas y es lo que es. El Brujas ganó por 2-1 en Bélgica, eso sí. La vuelta se define en Italia y creo que el Atalanta sigue manteniendo su porcentaje de probabilidad para ser favorito y pasar a los octavos de final. El primer tanto lo marcó Jutgla al minuto 15, sin embargo Pasalic al 41 iba a empatar el partido 1-1 y al minuto 94 Nilsson con un penal, eso sí, bastante insólito, ponía el 2-1. Y digo insólito porque el árbitro cobra penal, porque para él el jugador del Atalanta termina tocando en la cara al de Brujas, lo tumba en el área y cobra la pena máxima, pero yo no creo que sea penal, no se ve bien la falta. Sin embargo, bueno, el árbitro decide que esto sea así y puede ser decisivo porque es un gol de ventaja. A ver, supongamos que en el partido de vuelta Atalanta empata 2-2. Por ese gol de ventaja pasa el Brujas. Es un penal bastante insólito y ya es algo bastante recurrente también de que en estas últimas semanas se esté hablando nuevamente de definir bien cuándo es penal y cuándo no, porque muchas veces a cualquier cosa le están llamando penal, al mínimo contacto, a una jugada donde el balón ya pasó, y sin embargo cobran penal, así que veremos qué es lo que sucede en el futuro con esto, porque a dónde vamos a ir con el VAR en el mundo del fútbol. Bueno, y el partido en general se vio bastante parejo. El Brujas siempre intentó tomar la iniciativa al inicio del primer tiempo, del segundo. La Atalanta respondió. No se vio tan fina como en otras ocasiones, pero mostró un buen nivel igual, porque después el Brujas, cuando no conseguía el tanto que buscaba, la Atalanta se hacía del partido y ya en los minutos finales estuvo cerca de remontar también. Tuvo un par de ocasiones claras, pero no logró anotar tampoco el equipo italiano y al final, bueno, le cobran ese penal y el Brujas gana. Como digo, en Italia el Atalanta pienso que tiene la ventaja. Puede ser que el Brujas se haya animado por el factor localía, que tenía que ganar, al final lo hizo su trabajo, pero en Italia yo le doy más porcentaje al Atalanta de que pueda remontar la serie. Obviamente, en primer lugar, tiene que ganar por diferencia de un gol, al menos para forzar el alargue, y por 2 o más para clasificar directamente sin jugar tiempo extra.
o ir a penales al menos. Así que veremos qué sucede. Como digo, para mí la Atalanta sigue siendo favorita, sobre todo porque cierra en casa y si encaja mejor las piezas Gasperini, yo creo que va a tener que pasar sin problemas. Le reduzco sí un poco la posibilidad en porcentaje, pero sigue siendo favorita. Bien, después tuvimos el partido entre el Celtic y el Bayern de Múnich. El Bayern que recibió un gol bastante temprano, a los segundos nada más, pero el árbitro lo anuló por fuera de juego, de un jugador del Celtic que está interfiriendo en la visión de Neuer con el remate, así que se anula esa jugada. Y después de eso el Bayern de Múnich, bueno, se puso en dominio del partido como era de esperarse. Olis estuvo bastante activo por la banda derecha, siendo para mí el mejor jugador en el primer tiempo para el Bayern de Múnich, y justamente él ya en el último minuto de la primera mitad, al minuto 45, saca un muy buen remate al palo izquierdo, al ángulo, y termina poniendo el 1-0 a favor del Bayern de Múnich. Y comenzando nada más el segundo tiempo, Harry Kane al 49 marcaba el 2-0. Después de eso el Celtic lo intentó, hubo una jugada donde Upamecano pisa a un jugador del Celtic, Jesús Gil Manzano va a ver a la pantalla del VAR y decide no cobrar penal. Creo que no le entendí bien su interpretación, pero creo que él dice que Upamecano jugó limpiamente, que tocó primero el balón y a pesar del pisotón no iba a cobrar el penal. Así que el Celtic, bueno, se quedaba con las ganas de marcar desde la pena máxima, pero siguió intentándolo y al minuto 79 Maeda, jugada de córner, rechazos ahí un poco indecisos del Bayern, el jugador japonés termina encontrando el balón en el área y marcando el descuento 2-1. Y ya en la recta final del partido el Celtic se lanzó con todo para conseguir el empate y el Bayern tuvo que entrar en modo defensivo, aguantar, y al final pudo llevarse esta victoria sufrida en los últimos minutos, pero al final victoria 2-1. Y ahora va a cerrar la llave en el Allianz Arena en Alemania, así que aquí yo creo debería no tener muchos problemas, más allá de que el Celtic yo pienso que puede generarle peligro por ahí, pero ya hemos visto al Bayern sufrir en los partidos de ida cuando juega de visitante y luego en la vuelta en golear, meter 6, 7, 8 goles y cerrar la eliminatoria tranquilamente frente a su gente. Así que veremos qué sucede, pero sigo dándole aquí totalmente el favoritismo al Bayern de Múnich para que no pase tantos apuros en Alemania y pueda clasificar tranquilamente a los octavos de final. Así que el Bayern gana por 2-1 contra el Celtic en Escocia. Bien, pasemos a otra llave. Tuvimos la victoria del Benfica como visitante por 1-0 frente al Mónaco. Y bueno, el partido no fue tampoco el más entretenido que digamos. Ganó el Benfica con gol de Pavlidis al minuto 48, 1-0. El marcador no se movió más. Yo les dije que iba a ser una llave bastante pareja y me sigo reafirmando en lo mismo, aunque después de este primer partido le voy a dar más probabilidades al Benfica. Porque, a ver, el Mónaco es verdad que al 52, casi después del gol, Al-Musrati termina siendo expulsado. Y también me parece insólita esta expulsión porque le sacan la segunda amarilla por reclamarle al árbitro que le sacara amarilla a un jugador del Benfica que había cometido falta. Pero ni siquiera le reclama de manera airosa, enojado, no. Simplemente levanta la mano haciendo la señal de que le saque la tarjeta. Y por eso le sacan la tarjeta a él y lo expulsan. Es de verdad flipante cómo hacen estas cosas los árbitros, de verdad. No es la primera vez que un jugador reclama así y nunca la había visto yo por lo menos que le sacaran tarjeta. Y es que Al-Musrati se ve todo tranquilo el chaval, o sea, no se fue a gritarle en la cara, nada. Simplemente levantó la mano y como diciendo, sácale tarjeta, pero viene el árbitro, le saca la doble amarilla y lo expulsa a él. De verdad, es increíble, pero bueno. Le pesó bastante la expulsión al Mónaco porque después de eso el Benfica generó más ocasiones, pero perdonó muchísimo. Y como digo, la llave se cierra en Portugal, el Benfica va a ser local, por eso con esta ventaja de un gol me decanto un poco más por el Benfica que pueda pasar a la siguiente ronda, pero oye, veremos qué pasa también porque el Mónaco por ahí puede dar la sorpresa y nos vamos a un tiempo extra. Pero actualmente, ahorita, en estos momentos,
veo al Benfica un poco más capacitado para pasar a la siguiente ronda sobre el Mónaco por la localía y por la experiencia que tiene el Benfica en todos estos años ya jugando Champions. Así que victoria del Benfica 1-0 sobre el Mónaco. Ok, pasemos al siguiente encuentro y al último ya que vamos a repasar, que fue la victoria del Feyenoord en Países Bajos por 1-0 frente al Milan. El gol también muy temprano, minuto 3, Paixão termina sacando un remate al palo derecho de Mañán, que se lanza muy al suelo, la pelota le pica y termina, digamos, Mañán toca el balón, pero el balón se le eleva y se le mete por encima de las manos. Y bueno, ese fue el único tanto del partido, también muy temprano, el marcador no se movió, tampoco fue el partido más entretenido o interesante de esta serie. Aquí también yo veo que va a ser bastante parejo el partido de vuelta. En el Milan, Joao Félix estuvo bastante activo, lo intentó con muchos remates de lejos sobre todo, pero no consiguió marcar. El jugador portugués que va de club en club intentando encontrar su lugar, y veremos si estos 6 meses que quedan de temporada prácticamente, bueno, poco menos creo, logra sentarse en el Milan y de repente puede hacer carrera ya, porque no ha funcionado en el Atlético de Madrid, no ha funcionado en el Chelsea y ahora está de préstamo en el Milan. Aún así, para mí fue el jugador que más lo intentó por ahí, el portugués, pero no consiguió anotar, no consiguió hacerle gol al Feyenoord. Santi Jiménez también jugó contra su ex equipo. También bastante extraño, ¿no? Porque Santi Jiménez jugó la mitad de la temporada pasada con el Feyenoord, hizo goles para que el Feyenoord pasara a esta fase y se fue ahora al Milan, donde tiene que jugar justamente contra el Feyenoord para poder pasar con su nuevo equipo. En fin, igual fue sustituido, no logró marcar el mexicano. Así que todo queda también por definirse en Italia, donde el Milan va a ser local contra el Feyenoord. Aquí el Milan ligeramente lo veo favorito, al menos para ganar el partido. No digo clasificar, porque para clasificar directamente tienen que ganar por 2 goles. Lo veo tal vez ganando 1-0, 2-1 y el partido en alargue, porque el Feyenoord creo que le puede competir y veremos qué sucede, ¿no? Pero el Milan lo veo con ligera ventaja, al menos para ganar el partido y no irse eliminado directamente. Y bien amigos, hemos repasado los 8 partidos de esta fase de playoff. Recordemos que la próxima semana se van a jugar las revanchas, se invierten las localías y se invierten los días también que se jugaron. O sea, los que jugaron el día miércoles van a jugar el día martes. El Milan recibe el Feyenoord, el Benfica el Mónaco, el Bayern de Múnich el Celtic y la Atalanta al Brujas. Y los que jugaron el día martes esta semana definen el día miércoles. Es decir, el día miércoles el Borussia Dortmund recibe al Sporting de Lisboa, el PSV recibe a la Juventus, el Paris Saint-Germain recibe al Brest y el Real Madrid recibe al Manchester City. Va a haber un partido cada día que se va a jugar antes que los otros 3. El martes es el Milan Feyenoord que se juega primero, después se juegan los otros 3 y el miércoles el Borussia Dortmund Sporting de Lisboa se juega más temprano y después ya se definen los restantes. Así que amigos, esto ha sido todo por el episodio del día de hoy. Ya saben que si les gustó nos pueden encontrar como Fútbol Mundial en las plataformas de podcast, en Spotify, Spotify for Podcasters, en Apple Podcast, en YouTube Music. Ya no voy a decir Google Podcast porque ya no existe. También estamos en Breaker, Radio Public, Pocket Cast, Podcast Addict y Podtail. En YouTube estamos como Fútbol Mundial Podcast. En YouTube normal, el de videos, no el Music. En el de Music pueden escucharlo como audio también, igual. Y en las redes sociales estamos también como Fútbol Mundial Podcast en Instagram, Facebook y TikTok. Yo soy Javier Salinas, muchas gracias por haber escuchado este episodio y nos vemos en el siguiente. Adiós.